y esta mañana y me dice, llevo 90 años de cristiano. Y le pregunté la edad y me dijo 95. Es decir, que desde los 5 años tiene conocimiento de haber recibido, de haberse apropiado más o menos. Ahora me dice más o menos, Antes me exageró entonces y ahora me dice más o menos. Vale, pero todo esto lo decía porque la semana que viene tenemos muchos niños y desde una temprana edad pueden ser conscientes de querer seguir a Dios en sus vidas. Así que eso tiene que ser una oración constante de que tenemos la semana que viene para todos estos niños. Bueno, hoy tenemos los 10 mandamientos. Voy a ir repasando uno por uno. Brevemente, solo puedo decir alguna cosita porque obviamente cada mandamiento debería ser estudiado en sí mismo en una o varias predicaciones. Y tenemos a la juventud conmigo, así que voy a intentar no aburrirlos demasiado, aunque va a ser casi imposible, casi hablo y casi les entra sueño, pero lo intentaré de no aburrirlos demasiado, aunque se va a alargar, la introducción va a ser larga y después va a ser un poquito larga, pero intentar estar despiertos conmigo, ¿vale? Así que me resultó muy curioso, porque mandamiento suena a algo impositivo, reglas, y más si eres joven, no son nada agradables, ¿verdad? No os gustan las reglas, ¿no? Queréis, en cierta forma, poder pasar de ellas o poder no estar regulados por todas estas cosas. Así que leyendo una nota en forma de poesía que dejó un señor en Londres en el 2005, llevaba 5 años muerto y lo encontraron la policía y esto es lo que encontraron como su despedida. La traducción que yo he hecho no rima como rimaba la original, pero lo he intentado poner rima palabras, tal, y buscar. Pero es muy curioso porque habla de lo que se supone que la sociedad nos ofrece como libertad y la libertad real que a veces podemos tener. Dice así, está hablando de las diferentes décadas en que ha vivido. Dice, me dijeron en los 60 que libertad era ser libremente el amor y la única libertad que encontré fue elegir quién sería de mi herpes el doctor. Me dijeron en los 70 que si el hombre podía llegar a la luna podríamos salvar la humanidad, pero después de contraer el SIDA no podían salvar ni mi maltrecha dignidad. Me dijeron en los 80 que todo era relativo y cuando por mi enfermedad no pagué Hacienda, lo único relativo fue si me quitaban la casa o la tienda. Me dijeron en los 90 que si caía el muro y la URSS, ya no habría guerra fría, el mundo avanzaría y todo mejoraría. Pero años después, unos locos tiraron unas torres y a mí, por padre iraní, me echaron del país. En 2004 ya no dejo que me digan nada. De todas formas, cada uno puede su propia verdad construir. Pero yo en mis 50, en contra de mi voluntad me muero y por mucho que lo niegue, no soy libre de vivir y mira que lo quiero. Supuesta libertad que te ofrecen. Al final, si no hay unas normas por las que vivir, si crees que puedes hacerlo todo, al final en realidad te estás limitando y estás limitando a los demás su propia libertad y la tuya. Al final las sociedades donde no hay reglas, lo que se impone es la ley del más fuerte. Y no hay justicia, sino el que puede más o el que puede imponerse. Así que Dios les da a un pueblo ya liberado unas reglas por las que seguir siendo libres. Por las que seguir siendo libres moralmente, humanamente y espiritualmente. Así que estas reglas no son reglas, es una ilustración de no entendemos a Dios. Dios no nos da la salvación si seguimos unas reglas, sino que nos salva, nos libera y nos dice, si quieres de verdad ser libre, vive de acuerdo a esta forma de vivir. Si quieres de verdad disfrutar la libertad, esta es la forma en la que debes vivir. Tú me podrías decir, la única regla que tengo es hacer lo que quiera sin molestar a nadie, ¿verdad? Esa es una regla que oímos constantemente. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Es haz lo que quieras sin molestar a nadie. ¿Tú sabes lo limitante que es eso? ¿Tú sabes la cantidad de molestias que tienes que evitar entonces? Que si la música a las 10, que si no mires a la gente fijamente, que si no te arrimes mucho porque su espacio vital, que ¿sabes lo limitante que es, lo restrictivo que es que tú no puedes hacer
aquellas cosas que le molesta a otro, si a todos nos molesta una cosa diferente, sería un caos total. Al final todos necesitamos unas reglas, Dios ha puesto unas reglas, unos absolutos por los que nos podemos regir y saber todos dónde estar, cómo vivir, cómo respetar a los demás, cómo amar a Dios, cómo amar al resto. Así que esta nueva constitución del nuevo país fundado por Dios lo expresa Dios en unas tablas y le llaman las 10 palabras, los 10 mandamientos. Estas tablas estaban escritas por delante y por detrás. Una forma de decir, esto es absoluto, esto es completo. Y después hay muchos estatutos para ver cómo se viven estas reglas generales. Pero vamos primero al capítulo 19. Salen de Egipto y Dios durante 3 meses, versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel en la tierra de Egipto, 3 meses para llegar a Sinaí. No sabemos exactamente dónde está el Sinaí porque le pusieron el nombre posteriormente buscando dónde estaba este Sinaí. Así que el sitio exacto no lo sabemos, pero los tuvo 3 meses andando. Parece una distancia relativamente corta para estar 3 meses y los está llevando cada vez más, parece, a la profundidad del desierto, donde no hay agua, donde no hay comida. Y dices tú, oye, si Dios me libera, lo que quiero es un upgrade, ¿no? Lo que quiero es que me den el coche más grande o me suban de habitación. No quiero que me lleve de Egipto, que es una buena tierra, y que me lleve al desierto, que es muchísimo peor. Y esto es muchas veces lo que hace Dios con nosotros. En un mundo corrupto, Dios nos lleva por sitios difíciles, nos lleva por enfermedad. Uno dice, voy a recibir al Señor porque todo me irá bien y me sanará. Y Dios te sana completamente y te lleva al cielo, en vez de quitarte la enfermedad. Y dices tú, voy a seguir al Señor, soy joven, quiero seguir al Señor. Y de repente seguir al Señor es lo más difícil que hay. Es muchísimo más fácil hacer lo mismo que mis compañeros. Es muchísimo más fácil decir toda clase de palabras, tener toda clase de... Ser cristiano, de repente lo intento y Dios me está llevando por un sitio árido en vez de llevarme por un sitio frondoso. Y en este mundo caído Dios hace muchas veces eso, para revelarse, para presentarse a ti, para demostrarte quién es. Te lleva por sitios áridos, para que te concentres en Él, para que no te despistes, para que dependas solo de Él, para que solo tengas a Él como referente y solo lo tengas a Él como Salvador, como ayudador. Así que están en este desierto del Sinaí y Dios se revela a ellos de una forma increíble. Dice el texto que Dios les habla literalmente, o sea, ellos escuchan voz humana, Dios les habla directamente. Y esto es toda una revolución, porque hasta entonces siempre había un sacerdote que subía una montaña, un sigurat, una pirámide, hacía algo, Dios le hablaba y él le daba el mensaje al pueblo. La gente de la época era tan escéptica como nosotros. Siempre estarían como, ¿de verdad dijo eso Dios? ¿De verdad tengo que hacer eso? ¿De verdad le tengo que dar eso al sacerdote? De repente Dios quita intermediario, se presenta delante de ellos y presenta ahora un intermediario que ellos saben que Dios les dice que ese va a ser el intermediario. Toda palabra que él habla, Moisés se lo va a transmitir. Es una revolución total. Están siempre dependiendo de que alguien vaya a Dios y les dé el mensaje, a Dios bajar delante de ellos y darle el mensaje ellos mismos. Hay un texto que nos solemos leer, nos solemos saltar, Éxodo 20, 22 al 26. A mí me resultó bastante curioso. Lo leemos. Y el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde los cielos con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro haréis. Altar de tierra harás para mí. Un montón de tierra y ese es el altar. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Tú me adoras a mí, me pones en mi sitio, haces las cosas como yo te digo y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, no las toques, las llevas tal cual como es. Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Os explico. Hasta entonces se construían estas pirámides sigurat. ¿Qué es lo que estaban diciendo? El hombre tenía que hacer algo habilidoso, algo
sublime, algo para subir a Dios. El hombre tenía que subir a Dios, tenía que buscar a Dios. Dios dice, no, con vosotros es diferente. Yo bajo a vosotros. El monte de Sinaí en sí era un sigurat que Dios había construido. Por lo tanto, vosotros no toquéis nada. Ya yo he provisto de la forma en la que me encontraré con vosotros. Por eso dice poner tierra y por eso dice no tocáis las piedras. No tenéis que tener ninguna habilidad especial para buscarme a mí. Yo me encontraré con vosotros. Es un cambio de paradigma total en el que el hombre tenía que llegar a Dios. De repente Dios viene al hombre. Y esto es un símbolo de la salvación. Esto es lo que hace Dios con nosotros. La cristiandad es la única creencia en la que Dios primero te salva y después te dice, actúa como un hijo mío. No te dice, actúa como un hijo mío y depende de lo que hagas te salvo. Te dice, te salvo y ahora tienes que actuar como un hijo mío. Y porque tienes mis genes, porque tienes mi espíritu en ti, vas a llegar hasta el final. Vas a permanecer hasta el final. Puede que te vayas algún día, pero vas a permanecer hasta el final. Dios está instaurando su forma de relacionarse con el hombre. No es el hombre buscando a Dios, es Dios encontrándose con el hombre. No es actuar para llegar, es que Dios actúa en ti para que puedas llegar. Y lo de las gradas, de no enseñarás tu desnudez, las religiones de la época eran muy sensuales. Y Dios les dice, os voy a hablar en el monte Sinaí, así que por 3 días no tendráis relaciones sexuales. ¿Eran malas? No, todo lo contrario, muy buenas, Dios las creó. Pero vais a ser diferentes a las naciones. Por eso muchas de las reglas que vemos no las entendemos, porque son un poco, a veces hasta arbitrarias. Era una forma de Dios de decir, tenéis que ser diferentes a las naciones. Sois luz. ¿Queréis ser luz a las naciones? Vivid según los 10 mandamientos. Ahora, no lo vas a conseguir, así que te doy un montón de holocaustos y sacrificios y cosas. Dios le está diciendo, así es como tendrías que vivir, no lo vas a conseguir, necesitas un sustituto que pague por tu falta de capacidad de cumplir lo que yo voy a decir. Sed santos porque yo soy santo. Sed perfectos porque yo soy perfecto. ¿Cómo se puede ser santo, totalmente apartado y perfecto? Al final, para estar delante de un Dios perfecto, tienes que estar totalmente libre de pecado. Pues Dios les estaba diciendo, yo proveeré un sustituto perfecto para que os podáis presentar delante de mí y pueda limpiar todos vuestros pecados. Y ese último sacrificio fue Jesucristo. Así que vamos a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hablan de 2 cosas, de cómo te relacionas con Dios y según cómo te relacionas con Dios, cómo te relacionas con el hombre. Siempre hablamos de vertical y después horizontal. Así que los 10 mandamientos, una de las cosas principales que hacía era demostrarle al pueblo que eran pecadores, que eran incapaces de cumplir la santidad de Dios y la ley de Dios. ¿Nos molesta un poco que Dios se presente a ellos en esta ocasión con truenos, terremotos, oscuridad? Tú estás allí delante y ¿qué es lo que sientes? Miedo. Estás sintiendo miedo. ¿Qué le está diciendo Dios con esto? Dios se quiere comunicar con ellos. ¿Qué les está diciendo? Sois tan pecadores que tendrías que tener miedo delante de mí. Porque tendrías que estar fulminados. Si yo no proveyera de alguna forma para no caer fulminados, tendrías que caer fulminados. Es una forma de decir, vuestro pecado es terrible. El pecado que tienes en tu ser no es algo, no hago muchas cosas malas, intento hacer el bien. Tu pecado es terrible. No tenerme como primera cosa en tu vida es terrible. No tener a quien te ha creado como lo primero de tu vida es terrible. Por eso les infunde este miedo. Aunque les dice, no tengáis miedo para tener miedo y me obedezcáis. Es decir, no tengáis miedo de vuestra vida, pero en una nación que está comenzando, Dios les intenta utilizar también el miedo para que obedezcan. Pero hablaremos un poquito más de eso al final, porque los cristianos nos confunde esto un poquito, ¿verdad? El temor no lo llevamos demasiado bien, ¿verdad? Pero hablaremos de esto un poquito al final. Comencemos con el primero.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Dios va descubriendo la cortina con las plagas. Si estuviste en la serie con las plagas, vas viendo cómo las plagas en realidad es una forma de Dios ir demostrando quién es, que es superior a los dioses de agua, de tierra, de aire, que es superior a los dioses que dan los ciclos, que es superior al Dios de la muerte, al Dios creador de la oscuridad. Y aquí le va diciendo que no pueden tener otro Dios. Todavía no les ha dicho que es el único, eso viene un poquito después. Pero le va enseñando poquito a poco quién es Dios, y estos 10 mandamientos están revelando un poco del carácter de Dios. Y lo primero que le dice es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás a otro. Y lo repito otra vez en Éxodo, y lo repito otra vez, y lo repite. ¿Es Dios tan centrado en sí mismo? ¿Tan megalómano? ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Qué necesidad tiene Dios Todopoderoso, que tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo glorificándose el uno al otro, amándose por la eternidad? Necesidad de que nosotros lo tengamos como primero y lo estemos adorando. ¿Necesita eso Dios? No, lo necesitamos nosotros, os lo explico. Hay una obra de teatro. La obra de teatro es carísima, lleva no sé cuántos millones de dólares gastados en actores, en la escenografía. No tienen a José Luis, que hace milagros con 10 euros, te monta un viaje a Belén. Entonces gasta millones de dólares en hacerlo, y tienen todos los actores, llevan ensayando 17 meses, y el director está viendo la obra, tiene al protagonista y dicen los diálogos y nada funciona, no fluye, no hay emoción, las cosas no... Y está llegando el día de la obra y la obra no va, la obra no... Y el director decide hacer algo radical, coge al protagonista principal y lo pone de secundario, y coge a uno de los secundarios y lo pone de principal. Y en el primer ensayo todo fluye, todo cuadra, es emocionante, vibrante, todo funciona. Llega el estreno, la gente 1 hora aplaudiendo después de la obra, llegan los premios, mejor artista principal, mejor secundario, hasta el secundario que era el primero se lleva no sé cómo se llaman los premios del teatro, lo que sea, y se da cuenta que como secundario era su papel. Todo el mundo se da cuenta que eso funcionaba mejor así. Y eso es lo que nos está diciendo Dios. Yo, como protagonista de tu vida, haré que todo funcione. Haré que sepas tu lugar y que brilles en tu lugar. Cuando tú eres el protagonista, todos queremos ser protagonistas, todos somos los dioses de nuestras vidas. ¿Quién es el protagonista de tu vida? ¿Quién es todo depende en tu cabeza de quién es, qué es lo que siente, qué es lo que hacen los otros por ti, qué es lo que me ha hecho sentir. Todos somos los protagonistas. Tener a Dios, solo un Dios, ya es imposible, porque en realidad somos nosotros nuestros propios dioses. ¿Os acordáis de los egipcios? ¿Cuándo los dejaron ir? Cuando se vieron que sus vidas estaban en peligro, cuando el representante de todos, el primogénito, había muerto, el siguiente le tocaba al resto. Dijeron: vamos a morir todos, iros ahora. ¿Por qué? Porque los otros dioses eran diosesillos, sus verdaderos dioses eran ellos mismos, y el nuestro y el cada uno de vosotros. El tuyo y el mío somos nosotros. Cumplir ni siquiera el primer mandamiento es completamente imposible. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera: no codiciarás. De repente la ley establece la culpa del pecado. ¿Y cuál es la culpa del pecado? Muerte. ¿Os dais cuenta la cantidad de cosas que se merecían la muerte en Éxodo? Hasta desobedecer a tus padres. Y a Esteban esta semana. La ley viene y establece, es como vas por una carretera 50, es de 40 y te dice 200 euros por 10 kilómetros más. La ley establece la culpa del pecado es muerte. Todos deberíais morir, pero tenemos un sustituto.
Así que si quieres que todo funcione en tu vida, todo funcione en el sentido de saber tu lugar, de estar contento con tu lugar, de tener tu verdadero propósito, no todo que te vaya bien, ¿vale? Saber perfectamente lo que estás haciendo y lo que Dios quiere de ti. Pon a Dios en el centro. Si no, no va a funcionar. Ser el protagonista de tu historia no va a funcionar. Aquí es tristísimo, aquí se celebra mucho los años, cuando cumples años, los 50, los 40, los 30. Yo no celebro prácticamente cumpleaños, será porque me estoy haciendo viejo, entonces me duele más, pero a que sería tristísimo cumplir 40, 20 y celebrarte tu propia fiesta sorpresa de cumpleaños. Llegar allí y decir, ¡ah! ¡Sorpresa! Sería terrible, ¿no? Eso es lo que estamos intentando hacer todo el rato, ser nuestros propios protagonistas, cuando lo que tenemos que hacer es darle el lugar a Dios. ¿Y sabes qué dice Dios a su pueblo? Vosotros seréis mi especial tesoro. El Dios de los cielos te va a glorificar, te va a ser su especial tesoro. Te dice, tú serás mi primogénito, tú serás lo mejor de lo mejor. Cuando lo intentas hacer tú, nunca funciona. Cuando pones a Dios el primero y Él te eleva, Él te pone en tu sitio, Él te da propósito, de repente disfruta de tu lugar, disfruta de que alguien tan increíble como Dios te ame y te coloque en un lugar de excelencia. Así que cuando leemos en el texto que Dios es un Dios celoso, nos molesta también, ¿no? Hoy en día que los hombres matan a las mujeres como si fuese matar un pollito, ¿verdad? Es terrible, ¿no? Y decimos, ¿Dios es celoso? Dios es celoso, es un vocabulario de pacto de matrimonio, en el que en un matrimonio correcto, si tú actúas y le dices a alguien algo que solo se lo deberías decir a tu esposo o tu esposa, lo lógico es que te pongas celoso, ¿verdad? No como un abusador, maltratador, etcétera, sino como una persona que ama a la otra persona. Si amas de verdad, no puedes sentirte feliz que la otra persona tenga comportamientos que solo te tocarían a ti. Este es el celo de Dios. Te ama tanto que quiere que seas feliz de verdad y quiere que lo pongas a Él en el sitio para que tú seas feliz. Y cuando dice que aborrece a las generaciones, 3 generaciones, pero que tiene misericordia con 1000, es una forma de decir, la ira de Dios es muy corta, su misericordia es eterna. Es una forma de decir, el pecado es social. No hay nada que tú hagas, incluso en privado, que no le estés haciendo daño a otras personas. Puedes decir, chico joven, señor mayor, veo pornografía, no pasa nada, es en mi casa, no molesto a nadie. 1, estás abusando de unas personas. 2, cuando tengas matrimonio, cuando tengas mujer, tendrás una actitud totalmente errónea, estarás pecando, tendrás cosas en tu mente que no deberían estar ahí, sino solo tu esposo o tu esposa. Es decir, el pecado nunca es individual, siempre es social. Cuando viene Babilonia y se lleva a Israel, no solo se llevan a los padres, también se llevan a los hijos, también se llevan a los nietos. El pecado es social, no hay nada que no afecte al resto. Vivimos en comunidad y Dios lo ha hecho así. El pecado es, pero Dios lo limita, pero tiene misericordia por generaciones. Da igual lo que habéis hecho o lo que hagáis. Dios tiene misericordia, es una forma de decir para siempre. 1000 generaciones es una forma de decir para siempre. Su misericordia es enorme. Vamos al 2. No te harás imagen. Es una forma de Dios decir, no me puedes asemejar a nada creado. Les sigue descorriendo la cortina y les está intentando demostrar, yo no soy creado, soy lo único que existe por sí mismo. No me puedes representar de ninguna forma o en ninguna forma, porque si no me estarías limitando. Además de limitando, cuando tú haces una figura, ¿qué hacen las personas? Lo tocan, lo besan, le pasan la mano, le ponen una florecita. ¿Qué estás intentando hacer? Dominarlo. Yo te doy algo, te toco, no sé qué, me arrodillo y tú me... Dios no lo puedes dominar, no lo puedes representar. Es una forma de decir, no soy creado, soy el creador. No me limites, no me hagas pequeñito. Yo soy trascendente. Y me encanta este mandamiento porque no se puede sustituir lo que aprendemos de Dios con imágenes.
Las películas no pueden sustituir la lectura de la Biblia porque Dios no se ha revelado en imágenes, se ha revelado en palabras. Creó a través de palabras y se manifiesta y quiere revelarse a ti a través de la palabra. Las películas nos pueden ayudar, tienen diálogos, tienen palabras, pero una imagen vale más que 1000 palabras, es decir, no se puede decir mucho más de la imagen, lo estás viendo todo. En cambio, cuando estudiamos la palabra de Dios, siempre encontramos algo más, siempre aprendemos algo más, siempre nos revela algo más. No se puede sustituir a Dios con nada, sino con su palabra. Es la única forma y la mejor forma de entender a Dios. Así que no podemos representar, no podemos sustituir, tenemos que ir siempre a la revelación divina de Dios. Siguiente mandamiento. El 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es una forma de decir, no me harás común. No me utilizarás como algo común entre tus cosas. Soy algo totalmente apartado. Por lo tanto, no me harás común como si fuese una cosa más. En vano también significa, tiene una acepción de la palabra que significa falso. Es decir, no dirás cosas falsas de Dios. Cuando yo veo a algún cristiano diciéndole a alguien, tú ora y te curarás. ¿Eso es falso? ¿Cuántas veces Dios no cura? ¿Cuántas veces las cosas empeoran y es voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas se lleva? ¿Cuántas personas mueren al día? No dirás cosas falsas, vanas de Dios. Cuando hables de Dios, cuando pienses de Él, intenta tener las cosas claras, intenta buscarlo, intenta comunicar verdades, no cosas vanas de Dios, cosas falsas de Dios. Tienes que tener una responsabilidad de qué es lo que comunicas, qué es lo que dices. ¿Que Dios cura y sana? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios que lo hace y lo vemos continuamente. Pero no puedes ir diciendo cosas de Dios que no son ciertas. Siguiente mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. Esto era una revolución tremenda. Primera vez en la historia. Antes, el pobre trabajaba todos los días. Antes y ahora en Saló en periodo de verano, ¿verdad? La nueva esclavitud. Antes los pobres trabajaban todos los días y los ricos trabajaban nunca. ¿Vale? No era 6 y 1, era yo no trabajo porque tengo esclavos y vosotros trabajáis. De repente llega Dios y dice, no. Incluso yo he hecho un descanso después de 6 días de creación. Así que todo en tu pueblo va a descansar, desde el mayor hasta el más pequeño. Esto es increíble porque Dios de repente le está dando dignidad a toda clase de trabajo, desde el que está en la posición más alta al que está limpiando y recogiendo estiércol de la vaca. Dios descansó y trabajó, le llama a eso trabajo y te dice que descanses de tu trabajo. De repente el trabajo tiene una dignidad tremenda. De repente tienes que descansar porque Dios ha hecho ese ciclo en la vida de los humanos. Así que si no descansas, estás deshonrando a Dios, porque Dios daba el doble de maná el día anterior. Es decir, no por trabajar más, Dios te va a dar más. Te está diciendo, confía en mí. Yo voy a proveer para ese día que no trabajas. Yo soy tu Dios. Yo descansé, tú vas a descansar. Vosotros vais a descansar. Pero claro, viene Jesucristo y dice que su Padre trabaja, pero no está descansando. Es una forma de decir, Dios creó en 6 días todo lo creado. En el 6º trabaja, ¿qué? Sosteniéndolo. Ha creado el mundo con todas las cosas que vemos y Dios está en el 6º día sosteniéndolo. Y llegan los cristianos y en vez de todas las cartas de Pablo, todo el Nuevo Testamento, vemos que los cristianos en vez del sábado hacen el domingo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Quién es nuestro descanso? Jesús. El estatuto era perpetuo porque Jesús lo cumpliría. Si no, los estatutos perpetuos de Dios se han acabado. Ya no se sacrifica. ¿No es perpetuo?
Sí es perpetuo porque Jesús se sacrificó y por lo tanto es perpetuo para siempre. El sábado es perpetuo en Jesucristo. Él es nuestro descanso. Él nos ha hecho entrar en nuestro descanso. Por eso dice Pablo que algunos tienen todos los días como santos para Dios. Porque si coges este mandamiento literal, ninguno lo está cumpliendo. Os lo explico. Todos los mandamientos tienen un principio. Pero como ya no somos israelitas en Israel, sino somos la Israel espiritual, pueblo de Dios, en cada localidad que estamos, lo aplicamos de una forma diferente. Si quieres aplicar el sábado literalmente, no podrías escoger 2 días de descanso a la semana. Estaríais pecando. Ya no os ha gustado eso ya, ¿no? Ni os podríais jubilar. Ni coger el paro. Yo cojo el paro, pero yo voy a trabajar gratis, aunque sea. Yo tengo que trabajar. O en mi casa, lo digo que ahora es trabajo, como en otra. ¿Me entendéis lo que digo? Cada cultura, cada sociedad tiene su forma de interpretar cada mandamiento. Porque si no, no adulterarás. Ellos con varias mujeres no estaban adulterando, ¿verdad? Es decir, que nosotros podemos coger, casarnos con... Imaginaos. Imaginaos aguantar... En nuestra sociedad no tendría eso por dónde cogerlo. Ya tengo 2 jefas, mi mujer y mi hija, me imagino. No está aquí, por eso me aprovecho. Esta tarde en el culto que se repite por la tarde tendré que decir otra cosa. Entonces, cada mandamiento tiene su principio y se aplica en cada sitio. Jesucristo es nuestro sábado, es nuestro descanso absoluto. Por lo tanto, los cristianos enseguida empezaron a celebrar el domingo. En el Nuevo Testamento siempre aparece el primer día de la semana. El domingo empezaron a alabar a Dios y a celebrar a Dios y se reunían el domingo celebrando que era el día que había Jesucristo resucitado. Pero todo el mundo tiene que descansar. Si no descansas, te estás creyendo más que Dios. Todo el mundo tiene que descansar. Así que los jóvenes, ¿descansáis bien? A las 4 de la mañana que os acostáis, 3 de la mañana, y os levantáis para el instituto después a las 8. Hay que descansar, hay que no creerse más que Dios y hay que descansar. Seguimos. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te dé. Esto ya es de sentido común. A ver, jóvenes, si hacéis caso siempre a vuestro padre y a vuestra madre, ¿viviréis más o menos? Generalmente. Más, no fumarías, no te drogarías, no irías con... No te estoy hablando a ti, estoy hablando en general. Me has mirado con una cara. En general vivirías más, pero es general. Imaginaos que un chico joven está intentando honrar a su padre y a su madre porque lo dice Dios, no porque tengas que honrarlos a ellos, es porque Dios lo dice. O sea, no honras a tu padre y a tu madre porque lo tengas que hacer, porque son mayores que tú y si no, no te dan dinero. Es porque Dios te lo dice. Y entonces, imaginaos que un chico está con 15 años intentando honrar a su padre y a su madre porque Dios lo dice, viene un accidente y se muere. El mandamiento no se cumple. ¿O no? Si un chico joven está intentando honrar a su padre y a su madre porque Dios lo dice, ese chico estará en el cielo y cuando volvamos todos a la tierra, sus días se alargarán para siempre. Los mandamientos de Dios se cumplen siempre. Cada palabra de Dios siempre se cumple. Todo se cumple hasta la última jota. Así que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y cada uno en cada cultura lo aplica de una forma diferente. Hilda, en tu país, poner una persona, a tu madre, en una residencia, ¿sería honrar a tu padre y a tu madre? No, ¿verdad? Aquí, ponerle una residencia, honrarlo, ¿qué es? Ir a visitarlo todos los días, ir a darle de comer. En otra cultura será otra cosa. Cada cultura tiene su cosa. Si mi hijo le digo, haz esto, y me dice, papá, porque voy a hacer eso si no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y me demuestra que tiene razón el niño. ¿Me está honrando o me está deshonrando?
Me está honrando porque yo lo he criado para que piense. Si yo me empeño, al final lo tendrá que hacer, me tendrá que honrar. Pero si me demuestra que yo no tenía razón, le dirá, oye, pues tienes razón, cariño. Me dijo ayer, papá, repites mucho las cosas. Estaba predicando y le digo, y me mira así y me quedo así un poco hecho polvo y me dice, pero no te quiero ofender, papá. Le digo, no, cariño, si lo dices para que yo mejore, te lo agradezco. Y me da un abrazo el muchacho, como diciendo, pobrecito mi padre, que no se entera que está repitiendo siempre las cosas como las personas mayores. Me honra cuando me dice algo que yo me doy cuenta. Entonces, en cada sociedad honrar es diferente, pero tendréis que honrar. Y lo tenéis que hacer porque el Señor lo dice. Y padre y madre, en la época, Débora se le llamaba la madre de Israel. Padre le llama David a Saúl, le dice padre, es decir, a los que están por encima tuya. Eran tus padres y tenían una posición. Así que tenemos que aceptar la autoridad que Dios ha puesto porque Él es la autoridad absoluta. 6. No matarás. Literalmente no asesinarás, ¿vale? Defensa propia, no es asesinato. Defensa del país, podrías considerar, los bautistas tradicionalmente han sido pacifistas, no se han metido en guerra, entonces cada cristiano lo mira de una forma, pero hay ciertas formas que no es matar, no es asesinato, ¿vale? Entonces esto es no asesinará, y esto es un radical. ¿Os acordáis de Nabot? ¿Qué tenía Nabot muy bonito? No sabemos cómo era. ¿Qué tenía muy bonito? Una viña. Y el rey Acab quería su viña. No se la da a Nabot y se va a llorar a su casa, a sollozar allí, a patalear en su casa, y su mujer Jezabel le dice, no te preocupes, le manda cartas a los ancianos de la ciudad de Nabot, traen 2 testigos falsos y lo apedrean. Los ancianos hicieron literalmente lo que Jezabel dijo. Este mandamiento está diciendo, da igual que tú seas muy poderoso, da igual que seas muy rico, que tengas muchos hijos o muchos soldados, la vida es sagrada, nadie la puede tocar. No porque ser el rey David puede enviar a Urías a la muerte. Nadie tiene dominio sobre la vida de nadie. La vida es sagrada, la vida la doy yo y la vida me la llevo yo. Es una revolución tremenda de que desde el más pequeño hasta el más alto, al más poderoso, su vida valía todo. Su vida era sagrada. Así que vamos al siguiente. No cometerás adulterio. Ellos, en la época, en muchos cultos, pensaban que adulterio era todo menos, por ejemplo, prostitución cúltica. Podías ir a un culto y eso era adoración. O si no estaba casada, no era adulterio. O de repente dice, el sexo es sagrado en el matrimonio. Y es tan importante como matar o como adorar a Dios el único, es algo sagrado. No se juegue con eso, es algo sagrado. Así que cuando me preguntan los jóvenes por la masturbación, le digo, ¿estás pensando en algo o es neutro? ¿En tu mente qué estás haciendo? ¿Pensando en algo? ¿En alguien que no es tu esposa? No adulterarás, lo engloba todo. El sexo es sagrado en el matrimonio, es maravilloso y es usado dentro de Dios como un regalo para el hombre. Perdonad que hable tan claramente, pero las cosas al final hay que decirlas, ¿verdad? Siguiente, no hurtarás. Revolución, propiedad privada. El que más tenía no podía quedarse con el que menos tenía. El que tenía 1000 ovejas no podía quitarle la oveja del que tenía 1, ¿verdad? Y dársela porque venía un invitado. De repente, desde el que tenía poquísimo al que tenía mucho, era suyo. Dios se lo había dado, Dios se lo había permitido tener. No podía haber esto de estos míos, estos tuyos. Hoy en día no robamos nada, ¿verdad? Nadie roba nada, ¿verdad? Nadie le roba al jefe 5 minutos del móvil mientras que se supone que estaría trabajando, ¿verdad que no? Eso no pasa, ¿no? Nadie se baja nada de internet. Nadie le roba a Dios, ¿no? Todo el mundo ofrendamos sacrificadamente. Silencio. No hurtarás.
Éxodo 20 dice, el 9, me queda el 9 y el 10. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hoy en día lo que tú digas en un juicio vale muy poco. ¿Qué es lo que vale? Vas a un juicio. ¿Qué es lo que te ponen? ADN, cámara CCTV. Si la cámara dice una cosa y tú dices lo contrario, tu palabra. Pero en una época que no hay nada de eso, la justicia depende de lo que dijeran las personas, la verdad. Iba a ser una nación justa. Lo que nosotros entendemos ahora como normal, imaginaos hace 1200 años la revolución que sería todas estas cosas, que no pudiese sobornar y tanto el más pobre como el más rico tuviese justicia universal. Tendrían que tener justicia y equidad para absolutamente todos. ¿Para qué? Para hacer luz a otras naciones. Tenían que ser una revolución en el mundo. Y Dios le dice, si quieres serlo, si quieres ser de mi pueblo, tienes que ser luz en el mundo, vivir de esta forma. Y dice todo el pueblo, sí, lo haremos. Pero Dios ya sabe que no lo iba a hacer. Así que les dice, seréis exiliados, pero volveréis. Y es lo que nos dice a todos nosotros también. Si de verdad sois cristianos, tenéis que ser luz. Tenéis que ser luz. Si no, no servís para nada aquí en esta tierra. Porque debéis ser luz como esta nación tenía que ser luz, con estas leyes que si las cumplían iban a ser una revolución total en todo el mundo. Así que hablar la verdad, hablar justicia. Hablaremos más adelante, pero en este mandamiento entran los rumores. Hablarás, no dirás falso testimonio, incluye rumores. Es decir, no repitas nada que tú no sepas, que tú no hayas visto prácticamente. ¿Os gusta la regla? Hablaremos más adelante. Si no lo has visto tú, no lo repitas. Difícil, ¿no? Hablaremos dentro de unos días. Último. Llegamos al final, ¿vale? Último. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí ya Dios condena a todo el mundo, porque ya no solo es hacer, sino lo que piensas y lo que sientes. Ahí ya caímos todos, ¿o no? Le puedes preguntar a alguien, oye, ¿cumples los 10 mandamientos? Y todos te van a decir, incluso si es creyente, sí. ¿Cumples el 10º? Porque claro, el 10º no solo está hablando de tener cosas. Si tú no codicias, es porque estás contento con lo que tienes. Tienes tu contentamiento en el mandamiento número 1, que es Dios. Tu contentamiento no está en las cosas terrenales, sino en Dios mismo. Tú estás de acuerdo con la vida que Dios te ha permitido tener. Y lo estás porque tienes a Dios en tu vida. ¿Trabajar demasiado es una forma de codicia? Para tener más, ¿no? A lo mejor no quieres el del vecino, pero quieres tener tanto como el vecino. Pero aquí lo importante es que no codiciarás es un resumen, en realidad, de toda la ley. Para cumplir cada punto de la ley, tienes que tener un contentamiento total con Dios. Si no, es imposible. Es como un resumen final, una conclusión de toda la ley. No codiciarás, es decir, tendrás un contentamiento absoluto de Dios en ti, en lo que eres y en lo que te ha dado. Así que llegamos al final y mi conclusión es esta, un poquito larga también, ¿vale? Mi conclusión es esta. No fastidia, no. ¿A qué fastidia? No. Porque se podría decir cada mandamiento en positivo, ¿verdad? No tendrás. No harás. No matarás, respetarás todas las vidas. Pero dime una cosa.
tienes un niño de 3 o 4 años y le dices, cariño, por amor a mí, te has comido ya un caramelo y por amor a tu hermano, no le quites el caramelo. ¿Te entiende tu niño? ¿Qué le tienes que decir? No. Acaba de salir una nación de Egipto, tremendamente paganos, tremendamente pecadores. Entraron como pecadores, salieron como pecadores. Están intentando, anhelando volverse. A cada momento están quejándose. ¿Qué tiene que decir Dios? No. Y les mete miedo. ¿Tú qué haces con tu hijo pequeño? Te vas a quemar, ¿eh? Te vas a quemar. ¿Te quemas? Te tienes que cortar el dedo. Díganme que no habéis exagerado nunca. Dios les mete miedo para que lo obedezcan. Es una nación que acaba de salir, son niños pequeños que acaban de salir, no entiende. Llega Jesús 1000 años después y se lo dice en positivo y se lo demuestra desde el punto de vista del amor. Lo resume todo así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu... Amarás al Señor con todo lo que tengas en este mundo. ¿Es posible hacer eso? Imposible. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Si lo dice Amparo es que sí, pero no. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se puede hacer. Las personas mayores me dicen que sí, es que tenemos unos santos aquí que son tremendos. Quiero ser como ellos. Yo soy incapaz de amar a Dios con todo mi ser. Y a los demás como a mí mismo, eso ya... Dios se lo dice en positivo, se lo resumen. Se trata de amor. Se trata de cumplir a Dios no para que Él te reciba, porque ya te recibió. Si tú te humillas de verdad, Él va a venir a tu vida y te va a transformar. Es hacerlo por amor. Pero da igual que lo intentes, que es imposible que lo hagas. Por eso tuvo que morir por nosotros. Si hubiese alguna persona en el mundo que pudiese cumplir, amarás al Señor con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, no necesitaba a Jesús. Sería perfecto. Pero Jesús dice, esto es lo que tienes que intentar por amor. Pero no lo vas a conseguir, por eso tengo que morir por ti. Por eso yo que sí lo he hecho y que te he amado a ti más que a nada en este mundo, más que a mí mismo y he muerto por ti, si confías en mí, me dejas que te limpie y que te dé la justicia que yo he hecho en toda esta tierra, todo el potencial de bondad que he hecho en esta tierra para ti, te lo regalo, te revisto de mí y te presento perfecto delante de Dios. Esta es la única forma posible de salvación. Que tú asumas el sacrificio de Cristo en tu vida y que tú le digas, Dios, ven a mi vida, transfórmame, revísteme de ti, porque yo soy incapaz de amarte, soy incapaz de amar a mi hermano, ni a mi hermano, es que no somos capaces de amar a nadie como nosotros mismos. Decimos mi mujer, hasta que tu mujer haga algo, hasta que mientras que cumpla su parte, vale, en el momento que la deje de cumplir, si la amaras como a ti mismo le perdonarías todo, ¿no? Tú querrías que te perdonaran todo, ¿no? Señor, soy incapaz de cumplir tu ley, por eso te necesito. Jesús, necesito que vengas a mi vida, necesito que me transforme. Y cuando te transformas, obedecerlo. Cumplir los 10 mandamientos en Jesús y en el amor a Dios y al prójimo te hace feliz. Va poniendo a Dios en el sitio correcto donde debería estar y empieza a darte a ti el propósito, la libertad y la felicidad y te empieza a hacer disfrutar verdaderamente de Dios como deberías disfrutar de esta vida. Es lo más increíble, jóvenes. Dios es lo más increíble que existe, no existe nada más. Cuando eras pequeño, el tractor con luces que se abría y movía la palanca con un botón era increíble, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué haces con ese juguetito? Nada. Este mundo te puede ofrecer millones de cosas y parecen increíbles. A vuestra edad todo parece increíble menos la iglesia y Dios. Pero son nada. Cuando conoces a Dios de verdad, son nada en comparación de Dios. Lo que Él te puede hacer sentir, es lo que te puede hacer vivir, lo que te puede enseñar, el conocimiento que puedes encontrar de Él. No hay nada parecido a Dios.
Y cuando vives por Él, puede que te haga vivir un desierto y puede que te haga ponerte en sitios áridos y que tú quieras hacer todo lo que tus compañeros hacen y sabes que muchas de esas cosas no honran a Dios. Pero si te pegas a Él, Él se mostrará a ti. Él te enseñará y te hará vivir la verdadera vida que puedes vivir con Él. Que el Señor os bendiga. Vamos a terminar con una canción y con una oración.